En 2018, al primer monumento del año, la Milán-San Remo, llegaron grandes ciclistas como Peter Sagan, campeón del mundo, explosivos velocistas como Caleb Ewan, Mark Cavendish y Arnaud Démare, además de algunos clasicómanos cazarrecompensas como Kwiatkowski y Van Avermaet. La batalla por la larga clásica de casi 300 kilómetros estaría brutal. Nibali, por su parte, es un peligroso escalador, del cual nadie debería fiarse. Se podía decir que por su perfil escalador y de ciclista de grandes vueltas, muy poco podría hacer en una clásica como esta. Además que los nombres en el cartel de favoritos empañaban a Vincenzo. El día en Milano comenzó muy lluvioso, un ingrediente más para la Classicissima, donde los primeros kilómetros son eternos y desgastantes. El aficionado espera los 30 kilómetros finales, donde la emoción alcanza su éxtasis. Al llegar a la Cipresa, se veía a Nibali ir delante, buscando buenos lugares. La modesta fuga fraguada ya no existía, y el pelotón se reducía con la escalada. Mark Cavendish no tuvo suerte en la clásica, faltando 10 kilómetros se cayó dando una pirueta increíble y reduciendo el pelotón. Algunos ciclistas que venían haciendo una buena jornada se quedaron ahí, por supuesto e innecesario decirlo, también él. El tiburón siguió sin problemas, acechaba a sus presas. El Poggio sería el lugar perfecto para el ataque. El Poggio es un montículo, como quisieron llamarlo los italianos, de 3.7 kilómetros al 3.7% de media, con alguna que otra rampa al 8%, el filtro final para la Classicissima. Estando ahí, llegó el momento de poner las cartas sobre la mesa. El Mérida de Nibali se puso a tirar, después de que un Bora y un BMC se fueran delante. Eso no alertó a los demás equipos. El tiburón les comenzaba a mostrar que quería algo, que había ido por el premio gordo, pero nadie quiso creerle, y a falta de 7 kilómetros arrancó el escualo. Un espectacular cambio de ritmo, siguiendo la rueda de otro aventurero que quiso hacer la misma, pero que un kilómetro después se rindió con otra embestida de Nibali. El pelotón se dio cuenta muy tarde de las implicaciones de lo sucedido. Para Nibali, el miedo no existe en el descenso y la bajada del Poggio le venía muy bien en pro de la victoria. Desde que tomó la bicicleta por primera vez, Vincenzo ha amado y ha perfeccionado el arte de descender. Y lo hizo de la mejor manera. Tomó 10 segundos de ventaja que el pelotón no pudo reducir en la bajada. En los 2 kilómetros finales, el grupo se iba tragando los diminutos segundos que le quedaban al tiburón. Diminutos segundos por sensación, mas no por dimensión. Fue un final épico. Era extraño ver a un cardumen perseguir a un tiburón. Fueron segundos entre el sí y el no, entre un sueño y una pesadilla. Pero Nibali, a falta de 25 metros, alzó los brazos, sabiendo ya que era suya la clásica. Y fue una victoria exacta, porque el pelotón perseguidor llegó con el mismo tiempo. Caleb Ewan, el cohete, fue segundo y Démare tercero. Hecho que da a entender que Nibali hizo una clásica perfecta, que atacó donde tenía que ser, porque al sprint era imposible una victoria. Nibali llegó al Poggio y atacó como los tiburones, desde abajo, y causando una herida mortal. Aquí te dejo más historias que puedes ver, y si quieres apoyar el canal, haz estos 3 simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este video con al menos un amigo. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.